Es el quinto día con fiebre, pero no tengo ganas de estar acostado. Una lluvia gris, finlandesa, cubre el suelo de polvo mojado. En el fuerte hino suenan los cañonazos. Están reglando el tiro. Por las noches lame las nubes la lengua del proyector. Un espectáculo repugnante no te deja olvidar esta alucinación diabólica. La guerra. Estuve leyendo a Chekhov. Si no hubiera muerto 10 años atrás, probablemente la guerra lo habría matado, envenenándolo antes con el odio a los hombres. Me acordé de su entierro. El ataúd del escritor, al que Moscú quería con tanto cariño, llegó en un vagón verde, con una inscripción en sus puertas. ¡Ostras! Parte de la reducida muchedumbre que se reunió en la estación para recibir al escritor marchó tras el féretro del general Keller, traído de Manchuria, y no salía de su asombro al ver que a Chekhov lo enterraban con orquesta de música militar. Cuando se aclaró el error, alguna gente alegre se puso a reír, a hacer risitas. Tras el ataúd de Chekhov iban unas 100 personas, no más. Se me han quedado grabados 2 abogados, los 2 con zapatos nuevos y corbatas brillantes. 2 novios. Marchando tras ellos oía como uno. Maklakov hablaba de la inteligencia de los perros. Otro, un desconocido, alababa las comodidades de su dacha y la belleza del paisaje de sus alrededores. Y una señora, con vestidito lila bajo un paraguas de encaje, intentaba convencer a un viejo con gafas de hueso. Oh, era asombrosamente adorable y tan ingenioso. El viejo carraspeaba incrédulo. El día era caluroso, polvoriento. Delante de la procesión marchaba majestuoso el gordo inspector de policía en un gordo caballo blanco. Todo esto y muchas cosas más era algo cruelmente mezquino e incompatible con la memoria de un artista grande y sutil. En una de las cartas al viejo Suvorin, Chekhov decía: «No hay nada más aburrido y carente de poesía, por decirlo así, que la prosaica lucha por la existencia que te quita la alegría de vivir y te sumerge en la apatía». Con estas palabras expresaba un talante muy ruso y, por lo general, según mi opinión, impropio de Anton Pavlovich. En Rusia, donde hay mucho de todo, no hay hombres con amor al trabajo. Así piensa la mayoría. Al ruso le maravilla la energía, pero no cree mucho en ella. Un escritor de espíritu activo, Jack London, por ejemplo, es imposible en Rusia. Aunque los libros de London se leen aquí con interés, no veo yo que susciten la voluntad del hombre ruso a la actividad, sino que solo excitan su imaginación. Pero Chekhov no era muy ruso en este sentido. Para él, ya en su juventud, la lucha por la existencia se desplegó de forma poco atrayente e incolora en pequeñas tareas cotidianas por conseguir un trozo de pan, y no solo para él, por conseguir un gran trozo de pan. A estos trabajos, carentes por completo de alegría, Chekhov les entregó toda la fuerza de su juventud, y es asombroso cómo pudo conservar su humor. Él veía la vida solo como una triste aspiración de los hombres a la saciedad, a la tranquilidad. Los grandes dramas y tragedias estaban cubiertos para él por la espesa capa de lo cotidiano, y solo liberándose un poco de la preocupación de ver a su alrededor a estos hombres hartos, gordos, hasta la saciedad, descubrió con su mirada penetrante la esencia de estos dramas. Yo no he conocido un hombre que sintiera la importancia del trabajo como base de la cultura de forma tan profunda y total como lo sentía Anton Pavlovich. Esto en él se expresaba en todas las pequeñeces domésticas de la casa, en la elección de los objetos y en este profundo amor por las cosas, amor que excluía por completo el deseo de acumularlas. No se cansaba de observarlas, maravillado, como productos de la labor del espíritu humano.
Le gustaba plantar y cuidar el jardín, adornar la tierra. Él sentía la poesía del trabajo. Con qué emoción veía crecer en el jardín los árboles frutales y los arbustos decorativos que él mismo había plantado. Sumido en el jaleo de la construcción de su casa de Autka, me decía: si cada hombre hiciera en su pedazo de tierra todo lo que pudiera, qué maravillosa sería nuestra tierra. Cuando me embarqué en la obra de Vaska Buslayev, le leí el monólogo jactancioso de Vaska. Si me hubiesen dado fuerzas, muchas más, yo soplaría el fuego, derretiría el frío. En torno a la tierra marcharía y la araría toda. Un siglo andaría ciudades levantando y construyendo templos, hasta jardines plantaría. Adornaría la tierra como una joven, la abrazaría como a mi prometida, levantaría la tierra hasta mi pecho, la alzaría y se la llevaría al Señor. Mírala bien, Señor, mira qué tierra, y cómo Vaska la ha adornado. Tú, como la piedra, la lanzaste al cielo, y yo la he hecho preciosa, un rubí. Mírala bien, Señor, y maravíllate, qué verde se ilumina bajo el sol. Te la daría yo como regalo para ti, pero sería un derroche. Yo tengo que vivir. A Chekhov le gustó el monólogo. Carraspeando y con cierta emoción nos decía a mí y al doctor Aleskin: está bien, muy auténtico, humano. Precisamente este es el sentido de toda la filosofía. El hombre ha hecho la tierra habitable y hará que sea cómoda para él. Asintiendo obstinadamente con la cabeza, dijo: la hará. Me rogó que la leyera de nuevo, la alabanza de Vaska. La escuchó mirando por la ventana y me dio un consejo: las dos últimas estrofas no hacen falta. Es una travesura. Sobran. De su trabajo literario hablaba poco y sin ganas, quisiera decir, con pudor y posiblemente con la misma precaución con que hablaba de Lev Tolstoy. Solo en contadas ocasiones, en momentos de alegría, explicaba riendo algún tema, siempre humorístico. ¿Sabe? Voy a escribir sobre una profesora. Es atea y adora a Darwin. Está convencida de la necesidad de luchar contra los prejuicios y supersticiones del pueblo. Pero esta misma profesora, a las 12 de la noche, cuece en el baño un gato negro para sacarle el arco. Un hueso que atrae al hombre enamorándolo. Hay un hueso así. De sus obras de teatro decía que eran alegres y parecía que estuviera sinceramente convencido de que justamente escribía obras alegres. Posiblemente por esto Sava Morozov insistía obstinadamente en que las obras de Chekhov había que ponerlas en escena como comedias líricas. En general, prestaba muchísima atención a todo hecho literario, y de modo particularmente conmovedor a los escritores noveles. Con una paciencia asombrosa leía los voluminosos manuscritos de Lazarévski, de Oliguer y muchos otros. Necesitamos más escritores, decía. En nuestra vida la literatura sigue siendo una novedad, y solo para los escogidos. En Noruega, por cada 226 habitantes hay un escritor, y en nuestro país uno por millón. A veces su enfermedad le producía un estado hipocondríaco e incluso misantrópico. Esos días era caprichoso en sus argumentos y pesado en su trato con la gente. Una vez, acostado en el diván, con una tos seca y jugando con el termómetro, decía: vivir para morirse no es nada divertido. Pero vivir sabiendo que te vas a morir antes de hora es una completa tontería. En otra ocasión, sentado junto a la ventana abierta y mirando a lo lejos, al mar, de improviso habló con tono enfadado: nos hemos acostumbrado a vivir con las esperanzas puestas en el buen tiempo, en la cosecha, en una buena aventura amorosa, con la esperanza de hacernos ricos o de que nos den al cargo de policía. Pero las esperanzas de ser más inteligentes yo no las noto en la gente.
Pensamos que con el nuevo zar las cosas irán mejor, y dentro de 200 años mejor todavía. Pero nadie se preocupa de que este mundo mejor llegue mañana. Por lo general, la vida cada día se hace más complicada y se va moviendo por sí sola, no se sabe hacia dónde. Y por momentos las gentes son más tontas cada vez y son cada vez más los que se quedan a un lado del camino de la vida. Calló, pensativo, y arrugando la frente añadió: igual que los tullidos por dioseros en un vía crucis. Él era médico, y la enfermedad para los médicos es siempre más penosa que para los pacientes. Los enfermos solo sienten, pero el médico sabe además cómo se va destruyendo su organismo. Este es uno de los 3 casos en que el saber se puede considerar como algo que nos acerca a la muerte. Cuando se reía tenía una mirada agradable. Sus ojos parecían acariciadores, suaves y de un calor femenino, y su risa, casi muda, era particularmente buena. Al reírse se le veía que justamente gozaba con la risa, se regocijaba. No conozco a ninguna otra persona que pudiera reírse, diría, con tanta alma. Los chistes groseros nunca le hacían gracia. Una vez, riéndose tan maravillosamente con su alegría del alma, me contaba: ¿sabe por qué Tolstói le trata de forma tan desigual? Porque tiene celos. Cree que Sulerzyski le quiere más a usted que a él. Sí, sí. Ayer me decía: no puedo tratar a Gorky con sinceridad. Yo mismo no sé por qué, pero no puedo. Incluso me resulta desagradable que Sulerzyski viva con él. Esto es malo para Suler. Gorky es un malvado. Se parece a un seminarista que han afeitado a la fuerza y metido monje, y con eso le han convertido en un ser rabioso contra todo. Tiene un alma de espía. Ha venido no se sabe bien de dónde a una tierra de Canaá que le es totalmente extraña. Clava su vista en todo. Todo lo nota y lo denuncia a su desconocido dios. Y su dios es un monstruo. Se parece a un fauno o al hombre del agua de las viejas campesinas. Mientras explicaba esto, Chekhov se reía hasta las lágrimas y frotándose los ojos continuó diciendo: yo le digo, Gorky es una buena persona, pero él, no, que lo sé. Tiene una nariz de pato. Estas narices solo las tienen o los desgraciados o los malvados. Y las mujeres no lo quieren. Las mujeres, como los perros, tienen buen olfato para las buenas personas. Por ejemplo, Suler tiene una capacidad realmente maravillosa de amar sin trabas a los hombres. En esto es genial. Saber amar significa saber hacerlo todo. Después de un respiro, Chekhov repitió: sí, el viejo tiene celos. Qué tipo tan asombroso. De Tolstói hablaba siempre con una cierta sonrisa especial en los ojos, una sonrisa casi imperceptible, tierna, y hablaba con cierto embarazo, bajando la voz, como si se tratara de algo fantástico y misterioso que exigiera unas palabras prudentes y suaves. Se lamentaba repetidamente de que junto a Tolstói no hubiera un Escherman, un hombre que recogiera escrupulosamente los pensamientos agudos, inesperados y a veces contradictorios del viejo sabio. Mire, usted podría dedicarse a eso, intentaba convencer a Sulerzyski. Tolstói le quiere tanto, habla tanto y también con usted. De Suler, Chekhov me dijo: es un crío muy sabio. Y estaba muy bien dicho. Una vez, Tolstói se admiraba de un cuento de Chekhov, me parece que era Dushenka. Decía: es como un encaje tejido por una casta doncella. Antiguamente había unas jóvenes hilanderas así, solteronas que toda su vida, todos sus sueños de felicidad, los vertían en sus encajes. Soñaban en los encajes con las cosas más maravillosas. Todo su amor confuso y puro lo entregaban a ellos. Tolstói hablaba muy agitado, con lágrimas en los ojos. Chekhov ese día tenía la fiebre muy alta. Estaba sentado, con la cara cubierta de manchas rojas,
Inclinando la cabeza estaba limpiando escrupulosamente sus lentes. Calló largo tiempo y finalmente, con un suspiro, dijo algo azorado y en voz baja: «Tiene ratas». Se puede escribir mucho de Chekhov, pero habría que hacerlo muy corto y preciso, y yo no sé hacerlo. Estaría bien escribir sobre él del mismo modo que él escribió La estepa, un relato aromático y ligero, y así, con la tristeza cavilosa rosa, una historia escrita para uno mismo. Es bueno acordarse de un hombre como él. Al instante penetra en tu vida un aire de vitalidad. De nuevo en ella se ilumina su sentido claro. El hombre es el eje del mundo. Y me dirán ustedes, ¿y los defectos? Todos tenemos hambre de amor por el hombre. Y cuando hay hambre, también es dulce el pan mal cocido. 1905-1923. Escrito por Máximo Gorki.